Saludos cordiales, Ecuador, gracias por estar con nosotros. Este es el programa Hora 25. Este instante en el territorio continental ecuatoriano son las 22 horas 2 minutos. Programa en vivo. La contienda electoral que vive el Ecuador está entrando a un momento definitivo. Los indecisos han empezado a disminuir. Los nulos y blancos que aparecían con porcentajes muy altos también dan señales de decaer. A esta hora las tendencias políticas se expresan ya, yo diría, definidas. Llama la atención que la derecha asista a esta disputa dividida. Es evidente el enfrentamiento que se expresa entre las candidaturas de dicha corriente. Muchas voces de la oposición hicieron llamados para que se concrete una alianza o una unidad de modo de desafiar de este modo al oficialismo. Los intereses, liderazgos regionales, las egolatrías no permitieron que se concrete aquello. Ciertos vientos provenientes del sur del continente generan expectativa a los grupos de derecha en el sentido de que su momento es ahora. La dispersión sin duda beneficia al candidato de la Revolución Ciudadana. Guillermo Lasso enfrenta esa opción desde una tesis opuesta y que puede equipararse a la revolución silenciosa que se impulsó en España, en la España de José María Aznar. Nuestro invitado esta noche entonces, aquí en el estudio de Teleamazonas, es el candidato del Movimiento Creo, Guillermo Lasso Mendoza. Martina. Buenas noches a todos y bienvenidos. Guillermo Lasso es el menor de 11 hermanos y un emprendedor que autofinanció su educación escolar y contribuyó a la economía familiar Es el candidato de la banca, según sus detractores, y el de las oportunidades, según sus seguidores, a la presidencia por el Movimiento Creo. Tras una juventud dentro de la industria financiera, Lasso se convirtió en el hombre fuerte del Banco de Guayaquil, una de las instituciones financieras privadas más grandes del país. Desde ahí impulsó iniciativas como el Banco del Barrio para bancarizar los sectores y comunidades pequeñas o remotas del país. Por ese proyecto, el BID otorgó al Banco de Guayaquil el primer lugar en la categoría Estrategias de Bancarización en el 2011. Lasso dio un salto a la política en 1998 con el gobierno de Yamil Maguad y desde entonces nacieron aspiraciones que son claramente presidenciales. Pero ¿qué oportunidades reales tiene el candidato de Creo de llegar a la presidencia en una nueva batalla que va a librar por segunda vez? ¿Cómo inciden en esas oportunidades su trayectoria política y el desempeño en el mundo financiero? Lo analizamos en el siguiente reportaje. No vengo a manejar personas, sino a manejar problemas. Allí, en el gobierno de Yamil Maguad, fue donde Guillermo Lasso halló su lugar en la administración pública y en el mundo de la política por primera vez. Se posesionó como superministro de Economía en agosto del 99 tras liderar la gobernación del Guayas, también encomendada por el presidente. ¿Por qué hacía falta esta nueva concepción de las cosas? Para poder pensar de manera macro en todo el sector. Todo el sector abarcaba las carteras de finanzas, energía y Corporación Financiera Nacional. Entonces se vivían momentos de presión social y económica manifiestos en marchas como la de los Crespones Negros contra políticas del gobierno. Un año en que se han congelado los precios de los combustibles de junio a junio del 2000. Y se incrementa apenas el 14%. Un incremento del 14% versus una inflación del 35%. Es mucho más bajo. Lasso duró en el cargo 37 días. Renunció cuando el gobierno optó por una moratoria de la deuda, pese a que él defendía renegociarla. Aquel corto gobierno de Maguad se convirtió años después en referente del discurso ganador de Alianza País, que también vinculó al Banco de Guayaquil con episodios de la crisis bancaria del 99. O ya se olvidaron el feriado bancario, porque hay robos legales, pero inmorales, como el que hizo Lasso. Congelan los depósitos, 1 millón de sucres, y le doy un papelito, certificado de depósito, 1 millón de sucres. Me lo compran a 400.000 sucres. Pero ese banquero va a la corporación financiera, banca pública, que por decreto presidencial está obligado a comprarle al banquero, ahí sí a 1 millón de sucres. Solo por esa intermediación
ese tipo ganó 600.000 sucres. En la presidencia de Rafael Correa, la comisión que analizó los efectos del decreto 1492, que obligaba a la CFN a recibir papeles de los bancos para sanear deudas, apartó a Lasso de responsabilidades después de que compareciera ante ese órgano. Tras la salida forzada del poder de Maguad en el 2000, Lasso continuó su paso por la administración pública de la mano de dos administraciones. La primera fue la del municipio de Guayaquil, donde quien es uno de sus rivales más notorios hoy, Jaime Nebot Sadi, le encomendó la remodelación del terminal terrestre. Quisiera agradecer por la gentileza de ustedes al haberme ratificado. Todo ese sector será sin duda una moderna y funcional puerta abierta. La segunda administración pública en la que participó fue la de Lucio Gutiérrez. Ahí hizo posible un conocido encuentro entre el presidente Gutiérrez y George W. Bush. Nosotros le hemos dicho que queremos convertirnos en el mejor amigo y aliado de los Estados Unidos. Luego, Gutiérrez salió forzosamente del poder, pero Lasso permaneció en la política. Tras recorrer el país y medir su popularidad en privado, inició su propia tienda política, Creo. Se fundó oficialmente en el 2012 y postuló entonces su candidatura a la presidencia con Juan Carlos Solines como compañero de fórmula. ¡Es posible! ¡Un Ecuador en democracia! Su derrota en primera vuelta contra Rafael Correa no generó sorpresa. Pese a ello, Creo se posicionó en la arena política como la segunda fuerza electoral de la contienda. De ahí las críticas notorias del oficialismo al récord del candidato como empresario y como político. No lo van a creer, pero el banquero encaprichado en comprar la presidencia, que el año anterior declaró 15 millones de dólares de ingreso. Yo soy el que más impuestos paga en el Ecuador. Y ahora se da por insultar a los que más contribuimos a la redistribución de la riqueza. En el 2016, los Panama Papers revelaron que el candidato es propietario de la empresa Pamplona Enterprise S.A. en Panamá, hecho que no formaba ningún acto de ilegalidad, según expresó Lasso, pero que sí da pie a una retórica encendida de sus rivales políticos contra un personaje que consideran defiende los intereses privados de las grandes empresas y no las necesidades colectivas del pueblo. Que la ciudadanía perciba lo contrario podría ser decisivo en los comicios del 19 de febrero. Bien, son ya las 22:09. Gracias, Ecuador, por estar con nosotros y vamos a empezar este diálogo. Señor Lasso, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el concepto que usted tiene de entrevista, si es tan amable? ¿Se trata de un enfrentamiento, de un combate? Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Yo creo que toda persona, todo ciudadano que aspira a la presidencia de la República tiene que someterse al escrutinio público y los periodistas tienen todo el derecho de exprimirlo como se exprime una naranja hasta la última gota para que los ciudadanos puedan conocer a aquella persona y tomar la decisión adecuada. ¿Pero usted tiene que debatir conmigo? No, intercambiar ideas. Simplemente le tengo que hacer preguntas. Pero por supuesto. ¿Y usted está dispuesto a aceptar las preguntas que vengan? Yo he venido listo con mis respuestas. Espero que usted haya venido listo con sus preguntas. Yo tengo, mire, todas las preguntas que tengo. He traído cualquier cantidad. Vamos a empezar. Vamos adelante. El presidente de la República, en una grabación que acabamos de transmitir, ha señalado que el banquero caprichoso que quiere comprar la presidencia de la República. Ese al que él se refiere como el banquero es la misma persona que me visitó en mi casa en el año 2006 para decirme que yo era una persona honorable, respetable. Y luego en el 2008 contó una reunión pública que tuvimos frente a los medios de comunicación junto con empresarios, donde dijo, este es un banquero interesante, este es un banquero inteligente. ¿Por qué dice ahora lo que dice de mí? Entendible, porque sabe que soy la persona que va a derrotar al modelo correísta el próximo 19 de febrero. ¿Usted refiere ese episodio histórico en el cual él, el presidente, fue a su residencia, a su domicilio, a pedirle dinero? Por supuesto que sí. Ahí es la corresponsabilidad del que pide y el que da. Bueno, a pedir apoyo. Basta. Y yo le digo algo, no existe nada pecaminoso porque no solo él, muchos políticos se llenan la boca hablando en contra de la banca y los banqueros, pero visitan las oficinas y las casas de empresarios y banqueros. Por lo tanto, no es de extrañarse, el apoyo que me pidió no se lo di, simplemente fue algo marginal en términos económicos, pero mantuve distancia. ¿Qué es marginal? Mire, ¿2 millones, 3 millones? No, en lo absoluto. ¿Qué va a creer usted eso? Eso será marginal para usted. No, por favor, yo me pongo en sus manos. No, en lo absoluto. Por favor. Eso sucedió hace ya 11 años. Ya está claro. Y se lo digo con sinceridad. No recuerdo ni siquiera la cantidad. Y tan cierto es que es marginal que ni siquiera lo recuerdo.
¿En qué consistió su labor como embajador itinerante en el gobierno de Lucio Gutiérrez? ¿Cuál era su relación con el presidente y qué tarea se le encomendó? Mi responsabilidad fue orientar a un gobierno que, digamos, a un candidato que lo tomó por sorpresa la victoria y por circunstancias de carácter personal me pidió que lo ayudara en varios cargos que no acepté. Finalmente acepté el título de embajador itinerante y ayudé a coordinar su visita, que fue muy exitosa, a los Estados Unidos. ¿Cuál fue la relación que usted mantuvo con Yamil Maguad? Primero fue gobernador y después superministro. Me va a decir que estuvo 37 días, ya sé la respuesta. No, entonces si sabe la respuesta, ¿para qué me la pregunta? Porque quisiera que me confirme en qué consistió su participación y si estuvo involucrado en el feriado bancario. Yo fui gobernador de la provincia del Guayas desde el 10 de agosto de 1998 hasta el 17 de agosto de 1999. Recuerde usted que ese triste episodio de la economía ecuatoriana, aquel feriado bancario, sucedió en marzo de 1999, cuando yo era gobernador de la provincia del Guayas. No estaba a cargo de la economía ecuatoriana, ni tenía nada que ver con aquellas decisiones. Luego acepté el cargo de ministro de Economía y a los 37 días renuncié. Firmé 2 documentos. Acepté el cargo y renuncié al cargo. Y evidentemente la historia registra que no estuve de acuerdo con algunas decisiones. Yo creía conveniente recomprar la deuda que hubiera significado un gran negocio para el Ecuador en ese momento. Pero eso ya es historia. No. El presidente, donde manda capitán, no manda marinero. Y yo, respetuoso de las decisiones del presidente, firmé mi renuncia y me retiré. Usted también participó con el actual alcalde de Guayaquil en la construcción de la terminal terrestre de ahí. Así es, en el año 2002 recibí el honor de servir a la ciudad de Guayaquil, haciéndome cargo de lo que el alcalde llamaba la posilga moral y física de la ciudad. 5 años más tarde, sin cobrar un solo centavo ni al municipio, ni a la fundación, sin subir las tasas de servicio y sin endeudar agresivamente a la fundación, le entregué al alcalde y él a la ciudad la terminal terrestre más grande y más moderna de América Latina. Pero lo más importante, se defendió el empleo de locales comerciales, de cooperativas de transporte, de patios de comidas y se ha activado un polo de desarrollo que es el edificio público de mayor afluencia de gente el día de hoy. El banquero es bueno, es maravilloso el momento en que se aprueba el préstamo. Es un usurero y perverso cuando empieza el cobro de esa deuda. ¿Usted en qué momento está de su relación con los clientes? Dicen que el banquero es aquella persona que le presta el paraguas cuando hace sol y se lo quita cuando empieza a llover. Esa es una profesión de la cual yo me siento orgulloso de haberla ejercido, porque en mis manos nunca se perdió un solo centavo de nadie. Y en aquella crisis del año 99, tengo la satisfacción de decir que el banco que yo administraba salió adelante sin la ayuda de un solo centavo del Estado, ni por un segundo. Y cuando luego llegó el correísmo y creó esa comisión de investigación de la crisis financiera del 99, yo pedí ser recibido por la comisión creada por Correa. Y esa comisión declaró públicamente que yo no tenía nada que ver con la crisis de aquel año 1999. En este momento, si usted me lo permite, le quiero decir a todos los televidentes, porque es un programa en vivo, que en la cuenta Twitter, en mis redes sociales, estoy publicando un video donde Eduardo Valencia, en aquella época, presidente de la comisión, declaró lo que yo estoy diciendo. Lo libera de responsabilidad. Así es. ¿Es compatible el trabajo de presidente de la República con el rol de banquero? Bien se podría pensar que las decisiones de gobierno están en función del interés que tiene el propietario del banco. A ver, Andrés, yo renuncié a la administración del banco en mayo del 2012 y hoy el Banco de Guayaquil está dirigido por una administración profesional, por gente seria con antecedentes en el campo bancario. Por lo tanto, la administración del banco será una y yo como presidente de la República tomaré las decisiones que convenga al pueblo ecuatoriano, sin ningún prejuicio de atacar a alguien o de beneficiar a nadie. Aunque afecte sus intereses, sus participaciones en un banco. Mire,
toda la vida he tomado decisiones en función del interés común. Lo he hecho en todos los campos, tanto el privado como el público. Usted ha señalado, y lo hemos mencionado en la nota que presentamos y en esta conversación, su relación con Nebot en circunstancias de la tarea que se le asignó para la terminal terrestre de Guayaquil. Ahora esa relación está rota. ¿Usted piensa que Nebot no es capaz de permitir el surgimiento de un nuevo liderazgo nacional? Mi querido Andrés, permítame contarle una muy breve historia. En junio del año pasado estuve en Otavalo por motivo de la celebración del Inti Raymi. Caminando por el centro de Otavalo, llegué hasta la plaza de ponchos. Ahí me identificó una de aquellas comerciantes de poncho de la plaza de Otavalos. Y me dijo, señor Lazo, venga acá a mi puesto de venta. Lo hice con mucho agrado porque me identificó, me interesaba escucharla y además estaba lloviendo. Y ella me dijo, vea, usted no pelee con los políticos, no pierda el tiempo con los políticos, usted dedíquese a arreglar mi problema. Pero si usted usted está en el escenario, en la cancha política, tiene que enfrentar a los políticos. Andrés, yo estoy en esta cancha porque me cansé de los políticos. Yo estoy en esta cancha para proponer un millón de empleos durante 4 años de gobierno. Un adversario suyo es justamente ahora Jaime Nebot. ¿Cómo puede desconocer la existencia de Jaime Nebot? Andrés, no pierda tiempo. Hay líneas rojas que yo no voy a cruzar. Los chismeríos políticos le interesan solo a los políticos y a 4 personas. A mí me interesa lo que le interesa a la mayoría de ecuatorianos. En este instante, mientras ven este programa, muchos padres de familia viven con angustia. Mañana no van a ir a trabajar, no tienen dónde ir a trabajar. Por lo tanto, mi propuesta será siempre 1 millón de empleos durante 4 años de gobierno. Vamos a hablar de eso, con los políticos. Pero la política es muy dura, usted ha tenido que enfrentar a muchas personas, ha perdido amigos, se ha distanciado de compañeros, incluso se pierden hermanos. Usted sí que quiere tentarme, cruzar líneas, mi querido Andrés. Yo soy, como apareció en el reportaje, el número 11 de 11 hermanos. En mi familia, 9 hermanos votan por Lazo. 1 por el modelo correísta, más mi voto es 10 contra 1. Así que hemos ganado, pero vamos a seguir ganando, arrasando al modelo correísta. Pero es triste, es lamentable, es difícil perder la relación con un hermano. Andrés, yo hoy estoy preocupado de la tristeza de un padre de familia que no tiene empleo. Esto ciertamente que es un tema personal, pero usted me ha invitado a una entrevista donde yo le quiero hablar a los ecuatorianos. No de asuntos personales ni de sentimientos personales, sino de lo que le preocupa a los ciudadanos ecuatorianos, que es la falta de empleo. Bueno, el presidente de la República ha dicho hace unos instantes en esa grabación que pasamos que hay robos legales y que hay robos inmorales. Bueno, los robos del gobierno de él pueden ser inmorales políticos y también ilegales, porque ya vemos cómo ahora hasta el señor Maduro también aparece denunciando el mismo esquema de casos de corrupción en la empresa petrolera. Aquí ya vemos estos actos de corrupción y vemos cómo el gobierno hace malabares para que los ecuatorianos no conozcamos aquella lista de Odebrecht. Miren, Colombia, ya ha pasado un mes, ya hay algunas personas presas. En el Perú están llamando a expresidentes a declarar. Y en el Ecuador, un fiscal que se burla de los ecuatorianos diciendo, yo sí sé quién es Odebrecht. Eso es una burla, Andrés. Por eso los ecuatorianos el 19 de febrero votarán por el cambio y le dirán no al modelo correísta. Pero quienes van a juzgar al modelo correísta serán los mismos jueces, los mismos tribunales, las cortes que se estructuraron durante esta década. No, definitivamente que no. ¿Cómo las puede cambiar? En el gobierno del cambio, ya lo he anunciado y lo ratifico ahora, le pediremos a la ONU ayuda técnica para que venga al Ecuador y ellos nos apoyen en la reforma de la justicia. Eso sí, yo me encargaré de que no metan manos los políticos, ni tampoco meta yo mis manos. ¿Para qué? Para que tengamos una Corte Nacional de Justicia que le pertenezca a los ciudadanos y que los ciudadanos tengan la tranquilidad de que pueden ser defendidos inclusive frente a los abusos del Estado. Por lo tanto, Correa debe quedarse en el país. Mire, eso, a responder frente a eso que usted acaba de decir. Eso es una decisión de él. En mi opinión, y es solo mi opinión, él tiene la obligación moral y ética de quedarse a vivir en el Ecuador y enfrentar todos los posibles juicios sobre su administración, que serán muchos.
Son las 22 horas 21 minutos. Vamos a hacer una pausa. Está abierta ya la posibilidad de que usted nos envíe las preguntas que tienen para nuestro invitado, para el señor Lasso, a través de las cuentas de Twitter. En un instante retornamos. Sí. Hora 25 y revisa nuestros contenidos adicionales en www.teleamazonas.com/hora25es o en nuestro Twitter @hora25es. Encuéntranos en Facebook como Hora 25 Ecuador Oficial. Continuamos con Hora 25. La Revolución Ciudadana lleva una década en el poder y la crítica situación económica del país, el desempleo y los casos de corrupción que ahora empañan a la política oficialista dan pie a que los candidatos de oposición consideren que la oportunidad de relevar a la formación verde en el cargo se presenta en los comicios del 19 de febrero. Pese a que algunos ciudadanos consideraban que ese relevo solo sería posible con una oposición unida, la unidad total entre las fuerzas de centro y derecha del país no se ha producido. A Guillermo Lasso lo respaldan fuerzas como Suma y Podemos, e incluso un candidato a la vicepresidencia que se alejó de él tras quitarle protagonismo. Sin embargo, eso no sucede con el PRIAN, Sociedad Patriótica, Avanza, Fuerza Ecuador y sobre todo una de las principales fuerzas políticas del país, el Partido Social Cristiano. ¿Pasará factura electoral la rivalidad manifiesta entre Creo y el social cristianismo? Lo analizamos en el siguiente reportaje. Su apoyo a la descentralización profunda y a la autonomía me llevó a la decisión de apoyar y votar por Guillermo Lasso. Octubre del 2012, el alcalde de Guayaquil anunció a título personal que respaldaría la candidatura presidencial de Guillermo Lasso, quien además era su amigo. Que apoyemos las listas 6 y Madera de Guerrero en la provincia del Guayas. Creo logró también acuerdos con la izquierda democrática, el movimiento Machete y otras organizaciones políticas para impulsar la candidatura de Lasso a la presidencia. Aún entonces, su presidenciable no despegó. Rafael Correa venció en primera vuelta con más del 57% de los votos. A partir de entonces, las distancias entre Jaime Nebot y Guillermo Lasso se hicieron visibles. Me equivoqué con las elecciones anteriores. Acordé con Nebot algo que yo cumplí y él no cumplió. Hasta Correa dijo que me hubiera ido mejor si no pactaba con el social cristianismo igual en el otro. Pese a que en el 2014 Creo no postuló candidato a la alcaldía de Guayaquil, sino que respaldó a Nebot en expectativa de que el social cristiano apoye la candidatura de César Monge a la prefectura del Guayas, el PSC postuló candidato propio, César Ron. Creo y el PSC fueron derrotados por Jimmy Jairala. En esas elecciones Creo pasó de ser la segunda fuerza política con más votos en el 2013 a la tercera. El movimiento recobró protagonismo poco después, en el 2015, cuando Rafael Correa propuso enmiendas constitucionales, entre las que se contemplaba esta. Que se enmiende la Constitución de la República para establecer la reelección indefinida en todos los cargos de elección popular. Lasso consolidó la plataforma Compromiso Ecuador para rechazar esas y otras enmiendas. Pretender eliminar la alternancia del poder en el Ecuador es una señal clara de que esta no es una sociedad libre. Pero ni siquiera un Compromiso Ecuador, que inició con 30 organizaciones y ahora se respalda en 167, garantizó la unidad electoral en el 2017 entre tendencias de derecha. Esa unidad la quiso dibujar el alcalde de Guayaquil y en un principio, Creo, dijo no haber sido invitado a la mesa. Yo creo que ahí obviamente irán partidarios del Partido Social Cristiano. Guillermo Lasso, ojalá venga a la unidad. Yo no creo en la política del vale todo. Esta no es una fiesta de 15 años, pero tampoco es una fiesta de Halloween. Poco después, la unidad de Nebot se desintegró. Suma resolvió apoyar a Creo y Paul Carrasco hizo lo mismo cuando no fue nominado como el presidenciable del grupo. Entonces, Jaime Nebot propuso que Cintia Viteri, Guillermo Lasso y Paco Moncayo pusieran a disposición sus candidaturas para forjar una unidad. La única candidata que puso el país por delante y dijo yo estoy dispuesta a someterme a un encuestamiento de carácter nacional y que vaya el que más chance tenga de enfrentar al continuismo, pues Cintia Viteri. No son los partidos políticos los dueños de los votos. La unidad la construyen los ciudadanos.
Las asperezas entre las dos principales fuerzas de derecha apenas comenzaban. Y solo se dedican a campañas sucias. A mediados de enero, el alcalde de Guayaquil denunció que un artículo publicado por el diario Expreso en el que se lo vinculaba a él, así como a otros socialcristianos con el presunto cobro de coimas a Odebrecht hace más de una década, era falso. ¿Usted cree que el candidato de Creo es el que está atrás de estas denuncias? Serán probados dentro de las indagaciones, de las investigaciones previas que se harán. Sobre esas expresiones poco o nada ha dicho el líder de Creo, que tampoco se ha referido a presuntos vínculos de su aliado Suma con coimas de Odebrecht que denuncian asambleístas de Alianza País. Después de que el señor alcalde de Quito regresa de Panamá, se compra una casa valorada en $370.000 pagados en efectivo. No ha habido ninguna acusación, ni al municipio ni al contrato del metro. Lo único que hay son especulaciones que son parte de una novela. Las acusaciones con y sin autor, con y sin pruebas contundentes, y la desunión de las fuerzas de derecha catapultan un boomerang cuyo destino final se descubrirá el 19 de febrero. 22:30. Continuamos con este diálogo con el candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso. ¿A usted le afectan estas denuncias en las cuales podría estar involucrado el alcalde de Quito? Mire, la alianza es entre Creo y el movimiento Suma. No es una alianza de Creo con la alcaldía de Quito y tampoco es una alianza personal de Guillermo Lasso con el alcalde de Quito. Esta es una alianza institucional registrada ante el Consejo Nacional Electoral y enmarcada dentro de lo que la ley determina y los acuerdos han precisado. Por lo tanto, yo no tengo nada que decirle adicionalmente. ¿Pero le afectan o no? ¿Por qué me van a afectar? ¿Por qué me van a afectar? Que cada persona asuma su responsabilidad. Yo asumo la responsabilidad de mis actos. No puedo asumir la responsabilidad de actos de otros, más allá que todavía no veo ningún dato objetivo por el cual se deba de acusar al alcalde de Quito. En la campaña sucia han circulado, especialmente en las redes sociales, imágenes y muestras de ciertas actividades o de supuestas actividades de su candidato a la vicepresidencia. ¿Eso le afecta a usted? Mire, Andrés, yo no voy a perder el tiempo atacando a nadie, menos a los candidatos de oposición, y tampoco respondiendo a ataques, peor de campañas sucias y bajas que utilizan imágenes de las esposas de los hijos. Nuestra propuesta es muy clara: 1 millón de empleos durante 4 años de gobierno. Y ese es el hilo conductor con el cual yo me comunico con los ciudadanos, que son los que construyen la unidad en el Ecuador. El alcalde de Guayaquil hizo una cadena hace pocos días en las cuales refería de alguna manera que usted podría estar atrás de esas publicaciones que referimos en la nota. Andrés, le ratifico. No vamos a seguir en eso. Yo no voy a seguir en ese juego, porque mire, en un momento en el que el Ecuador vive una grave crisis económica y de no producirse el cambio podemos caer en un gran despeñadero. Y luego, desde el punto de vista institucional, es un modelo donde todo ecuatoriano y todo extranjero sabe que aquí se toman decisiones personales y no institucionales. Y en el campo social hay mucho que hacer en materia de salud y educación. Me parece que no tiene sentido. Me parece que es una situación de inmaduro ponernos a discutir cosas que no le interesan a los ecuatorianos. Bien. Tenemos ahora preguntas de la ciudadanía que han llegado ya en las cuentas de Twitter y hay una en particular que tiene que ver con el empleo. Vamos entonces a conocer qué es lo que pregunta nuestra audiencia. Se trata de Byron Guevara. Usted asevera que eliminará 14 impuestos. ¿Usted eliminará el costo de algunos servicios que cobra la banca? En primer lugar, con relación al tema de los impuestos, en este momento estoy poniendo en la cuenta de Twitter la lista de los 14 impuestos que nosotros vamos a eliminar a través de una reforma tributaria que dejará en el bolsillo de los ecuatorianos, de todos los padres y madres de familia, de los emprendedores, cerca de $3.000 millones al año, eliminando 14 impuestos, la sobretasa arancelaria y muchas tasas por servicios que cobra el Estado ecuatoriano, tanto el gobierno central como los gobiernos locales. Con relación a la inquietud de quien pregunta, yo le contesto. La mejor manera de producir un mercado financiero más profundo es invitando a la banca internacional para que invierta en el Ecuador, para que hayan más bancos extranjeros, haya más competencia y la competencia
produzca mayor bancarización, mayor oferta de crédito y obviamente menores costos. Tenemos otra pregunta, por favor, si podemos poner en pantalla. Es el mismo señor, Byron Guevara. ¿Fronteras abiertas conviene a los intereses de la nación? Pululan en nuestro país chinos, cubanos, colombianos y otros. El tema migratorio. Respecto al tema de fronteras abiertas, primero hablemos de un tema fundamental para crear empleo, lo que es el comercio. Permítanme un ejemplo. La flor ecuatoriana para ingresar a Estados Unidos tiene que pagar un arancel del 6,8%. Sin embargo, la flor colombiana ingresa a Estados Unidos con 0% de arancel. ¿Qué tenemos que hacer? Negociar un acuerdo de comercio para que la flor ecuatoriana entre en las mismas condiciones que la flor de Colombia para generar empleo. Eso en materia de productos. Yo creo en un mundo moderno, de fronteras abiertas. Yo no creo en muros, Andrés. Yo creo en fronteras abiertas. A mí me ha impresionado mucho un artículo recientemente publicado en la prensa internacional por el alcalde de Berlín, una carta que le manda el presidente Trump y le dice, por favor, medite bien, no construya un muro, que aquí Berlín tuvo un muro contra la libertad. Por lo tanto, yo creo en, obviamente, mecanismos de seguridad, pero yo no creo en el cierre de fronteras. Ok, vamos al tema del empleo. La propuesta suya de 1 millón de puestos de trabajo, de empleos. Esta es calificada por sus contradictores, por sus rivales políticos, como demagógica. ¿Cómo explicarle, cómo es enseñar pedagógicamente, Guillermo? ¿Cómo va a implementar eso? Para hacerlo pedagógicamente, mientras yo converso con usted, en las redes sociales estoy publicando un video que explico de manera didáctica cómo vamos a llegar a 1 millón de empleos. Yo creo, en primer lugar, que el Ecuador ya tiene que sacudirse, Andrés. Tenemos que pensar en grande, con altura de mira, planteándonos objetivos bien grandes como la creación de 1 millón de empleos durante 4 años de gobierno. ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a hacer? En primer lugar, eliminando 14 impuestos para dejar en manos de los ciudadanos 3.000 millones de dólares al año. El dinero en manos de los ciudadanos crea más valor para la sociedad que en manos del gobierno. Cuando el gobierno se ve con dinero, lo despilfarra. Y luego aparecen actos de corrupción como fajos de billetes en los tumbados de las casas de los funcionarios del gobierno y también aquellos Panama Papers, cuentas escondidas en paraísos fiscales de aquellos funcionarios que no pueden explicar de dónde sacaron el dinero. Por lo tanto, hay que rebajar impuestos. Hay que rebajar 3.000 millones de dólares. ¿Cómo genera empleos? Bueno, cuando un emprendedor tiene dinero en el bolsillo y sabe que hay un gobierno serio que no va a mantener políticas inestables de reformas tributarias como en los últimos 10 años, 30 reformas tributarias, los empresarios invierten, el emprendedor invierte, un joven con seguridad invierte, un padre de familia alimenta a los hijos, educa a los hijos, cuida de la salud de los hijos. Y eso activa la economía, Andrés. Y de esto, permítame decirle, yo tengo experiencia. Ninguno de los 8 candidatos, excepto yo, ha creado tanto empleo desde el sector privado como yo lo he hecho. 100.000 empleos durante en el debate le dijo que 46 años. No voy a responder un solo ataque, mi querido Andrés. Yo no voy a perder el tiempo en eso. Mi objetivo es dialogar con los ciudadanos. 1 millón de empleos en 4 años de gobierno, rebajando impuestos, abriendo la economía al mundo. No puede ser posible que los pisos de cerámica del Ecuador se vendan a Estados Unidos con un arancel del 8,5%, cuando Colombia y Perú ingresan sus productos con 0%. Tenemos que abrir la economía al mundo, tenemos que reactivar la agricultura, capitalizar el Banco Nacional de Fomento. Pero llegamos tarde a esa posibilidad de un tratado de libre comercio, por ejemplo, con los Estados Unidos. ¿Por qué, Andrés? Porque el presidente Trump es opuesto a estos acuerdos. Hay que hacer lecturas con bisturí láser, entender bien los mensajes. El problema del presidente Trump, que yo no lo justifico, simplemente es un problema con México. ¿Por qué? Porque compite la industria automotriz. Pero los Estados Unidos no produce banano, no produce cacao, no produce café, no producen la calidad y cantidad de las flores que produce Ecuador. Por lo tanto, ahí hay un espacio para entrar con nuestros productos. Por supuesto que sí. Por lo tanto, ese mensaje hay que saberlo leer, entender, leer la prensa, hablar con gente especializada
que entienda y lo asesore a uno bien. La economía en el 2017 va a decrecer en el Ecuador 2.9. Y usted plantea que al dejar el poder en el 2021 va a dejar con crecimiento de 5% de Por PIB. supuesto que ¿Cómo sí. lo va a hacer? Por supuesto, porque si nosotros mantenemos la tendencia del correísmo, nos vamos al despeñadero. En el año 2016, la economía decreció 2% y se perdieron 350.000 empleos en el Ecuador. Imagine usted lo que va a pasar en el 2017 si no hay ningún cambio y la economía decrece en 2,9%. ¿Qué queremos? 500.000 padres de familia sin empleo en el Ecuador. Tenemos que producir un cambio. Por eso yo estoy en este momento poniendo mi pecho a las balas. ¿Para qué? Para proponerle al Ecuador 1 millón de empleos en 4 años de gobierno, que es posible. Andrés, es posible. Es que ¿cómo es posible? Solamente bajando los tributos ya se resuelve eso. Le he No, dicho pues, yo a usted, bajar dando tributos. confianza, dando... No. No, vamos a crear la ley del primer emprendimiento. Ah, bueno. Un joven ecuatoriano quiere no solo un empleo, un joven ecuatoriano de 22, 23, 24 años quiere trascender en la vida, Andrés. Quiere él llevar adelante su emprendimiento, dejar huella en la vida. Por eso nosotros vamos a crear la ley del primer emprendimiento, con un fondo de capitalización de los nuevos emprendimientos, porque un nuevo emprendimiento no sale adelante con crédito bancario, con plazo fijo ni con tasa de interés. Sale adelante cuando tiene un socio que pone el capital y a cambio recibe una parte del negocio, para cuando madure, aquel joven recompre sus acciones y vuelva a tener el 100% del negocio. Si usted me permite, sí, claro, esa ley del primer emprendimiento creará un estímulo porque si usted contrata 10 empleados, podrá deducir de la base imponible el costo de 20 empleados. Además, simplificaremos los trámites para constitución de compañías en 24 horas, 0 costo y a través de Internet. Facilitar e impulsar el emprendimiento. Usted plantea esto de reducir impuestos en unos casos, eliminar en otros casos, de modo que los ingresos fiscales se van a reducir. Vea, Andrés, va a provocar despidos en el sector público. Después de este programa, yo le invito a usted, mañana, ya es un poco tarde ahora, Sí, ahora visite al dueño de la tienda de su barrio y dígale, caserito, ¿qué pasa si usted sube el precio de sus productos? Y él le va a decir, no, eso yo no voy a hacer porque voy a vender menos. Así es la política tributaria. Cuando usted llega a un punto en que sube impuestos, ya no recauda, cae la recaudación. Claro. El año 2016 pasó eso. El IVA subió del 12 al 14 y la recaudación del IVA cayó 5 puntos porcentuales. Se crearon nuevos impuestos de solidaridad por Manaví y Esmeralda y la recaudación general del país cayó el 10%. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Eliminar el exceso de impuestos, reactivar la economía y por la reactivación de la economía y la generación de empleo, aumentar la recaudación del gobierno. Con lo cual va a tener usted recursos para el funcionamiento de lo estatal, de lo público. Sí, bajo una economía lógica, donde devolvamos al sector privado ese rol protagónico que tiene en el desarrollo de la sociedad. Pero si eso fue lo que hizo Rafael Correa. No, eso no hizo él. Perdóneme, un rol protagónico del Estado. Del Estado, bueno. Pero yo estoy planteando un equilibrio entre el sector privado y el sector público. Vea lo que hizo Correa. En el 2006, la inversión pública representaba el 25% del tamaño de la economía. Hoy representa más del 40%, desplazando al sector privado, con más de 30 reformas tributarias, con leyes persecutorias como la ley de comunicación, como esta ley que creó la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, con controles, pero por Dios, hasta meten las narices en la cocina de la familia ecuatoriana para decirle en qué cocina deben de cocinar. Esto es lo que tiene que cambiar en el Ecuador, volver a un modelo de libertad, de respeto a la libertad individual de los ciudadanos. ¿Usted es partidario de continuar la política de privatizaciones del gobierno de Rafael Correa? ¿Y qué política de Por privatizaciones? favor, están queriendo vender Petroecuador, las gasolineras, anunciado la venta del Banco del Pacífico, anunciado las hidroeléctricas. Puro anuncio, pero en la realidad nada sucede porque no les conviene, porque saben que lo han administrado mal y que la valoración de esas empresas se ha venido guarda abajo, como en los canales incautados, porque ellos lo han manejado con criterio político. Por eso el Ecuador requiere un cambio, con un nuevo gobierno que se insere en la realidad del Ecuador y ponga en marcha el aparato productivo para generar 1 millón de empleos en 4 años de gobierno. Vamos a conocer un par de preguntas adicionales que tienen nuestros amigos televidentes para nuestro invitado Guillermo Lasso. Por favor,
Aquí firma alguien que se llama Otlanier, o se identifica así. ¿Qué acción hará sobre los docentes despedidos injustamente por el gobierno saliente? Bien, yo creo que el tema de la educación nos queda mucha tarea por hacer. Una reforma educativa. Comenzando porque debemos de impulsar la educación intercultural bilingüe. Respetar las escuelas comunitarias que han sido cerradas a pretexto de unas pocas escuelas del milenio en zona urbana. Pero lo fundamental, necesitamos una reforma educativa que nazca de tres partes: el gobierno, los maestros y los padres de familia. Y que tenga un elemento fundamental: devolver el respeto al maestro ecuatoriano. No se lo puede tratar de tirapiedra al maestro. El maestro en la escuela y el colegio es como el padre y la madre en la casa para la familia. Hay que respetar al maestro. En nuestro gobierno vamos a devolver la administración del fondo de cesantía del maestro ecuatoriano a los maestros. Y vamos a devolver la personería jurídica de la UNE, a pesar de que ellos tienen criterios contrarios. Sí. Usted parece más chino que los chinos de esta noche. ¿Por qué más chino que Porque los chinos? Porque los del MPD siempre se los ha llamado chinos, han estado vinculados a la educación, son los tirapiedras. Eso es democracia y tolerancia. Lo que ha vivido el Ecuador en los últimos 10 años es lo más parecido al modelo venezolano, donde quieren instaurar una dictadura de un partido político. Y ese es el riesgo que nos corremos el 19 de febrero. Hay solo dos opciones: o votas por el cambio que representamos nosotros, o votas por aquel continuismo que nos quiere llevar a Venezuela. Usted eliminará la CENESID también. Pero por supuesto que sí, haremos una reforma educativa que devuelva la autonomía a la Universidad Ecuatoriana, que crea un sistema de acreditación, de calificación de universidades, independiente de las universidades para evitar conflictos de intereses e independiente del gobierno para evitar la politización. Cerraremos la CENESID como símbolo de respeto a la libertad del joven ecuatoriano de estudiar lo que él quiere estudiar en la universidad. No habrá libre ingreso, examen de libre ingreso. Y con los dineros que nos ahorramos de la CENESID, alimentaremos el fondo de becas para que más estudiantes ecuatorianos puedan estudiar en las mejores universidades del mundo y del Ecuador. Y claro, cada universidad establecerá su sistema de admisión como es en todo el mundo. Y romperemos este monopolio de la CENESID. Un joven aplica para estudiar una carrera en la CENESID le dice no y el pobre joven se fregó. Bajo nuestro modelo, el joven podrá aplicar a cuantas veces quiera, tantas universidades existan en el Ecuador. Habrá libertad para los jóvenes ecuatorianos. Tenemos una pregunta más de un amigo o amiga televidente que firma como Jordi Van. Habla de atraer la banca extranjera, pero que comiencen por casa bajando las tablas de interés. No son las tablas, son Está las mal, tasas de dicho, interés. pero Está yo he mal leído escrito. textualmente. Por eso, como está mal escrito, yo le quiero repetir que a aquella persona me voy a explicar de mejor manera. Si traemos competencia internacional al Ecuador, más bancos extranjeros al Ecuador, bancos que se conecten con el mundo, con flujos de capitales del mundo exterior, vendrá dinero más barato y a más largo plazo de lo que existe hoy en el Ecuador. Pero eso solo es posible con un cambio, con un gobierno que genere confianza, credibilidad, que maneje la economía con austeridad fiscal y que promueva la inversión privada como lo vamos a hacer nosotros. En este momento hay un debate, hay una discusión nacional respecto al tema de las frecuencias que se están reestructurando en su distribución. ¿Usted echará abajo ese concurso que ahora se está llevando adelante? Yo no estoy esperando posesionarme de presidente del Ecuador el próximo 24 de mayo, cuando lo decida la mayoría del pueblo ecuatoriano. En noviembre le envié una carta al presidente saliente y le recordé que la OEA recomienda un momento adecuado para un proceso de licitación de frecuencias de radio y televisión y que un proceso electoral no era el momento adecuado. Le pedí que lo suspenda hasta que llegue el nuevo gobierno en mayo próximo. Claro, al menos ya logramos algo, que se postergue durante 30 días el proceso de licitación. Y yo sí quiero advertir, aquí no puede haber abuso de nadie. Aquellos empresarios privados cercanos al correísmo que pretenden favores del correísmo de última hora, les advierto, en nuestro gobierno vamos a revisar el proceso y vamos a revertir aquellas frecuencias mal habidas que pretende perjudicar a periodistas como Diego Kendo en Radiovisión, como Gonzalo Rosero en Radio Democracia y otros más. Hay que respetar y no abusar. ¿Usted va a votar en la segunda vuelta por Cintia? ¿Por Paco?
Me gustaría hacerlo, pero eso no es posible, porque quien va a estar en la segunda vuelta soy yo. Por lo tanto, Andrés, eso es claro, y lo dicen ya todos los ecuatorianos en todo lugar que recorre el Ecuador. Una pausa, volvemos en un instante. Contenidos adicionales en www.teleamazonas.com/hora25es o en nuestro Twitter @hora25es. Encuéntranos en Facebook como Hora 25 Ecuador Oficial. Retomamos Hora 25 y es momento de analizar algunas de las propuestas más populares del candidato Guillermo Lasso, así como los cuestionamientos que se atan a ellas. Lasso propone crear 1 millón de empleos productivos si llega a la presidencia. Quienes cuestionan esta promesa primero recuerdan que el índice de desempleo, según el INEC, es de 400.000 personas y no de 1 millón. También se preguntan quién creará ese millón de empleos. ¿Será el sector privado o el gobierno? Si es del sector privado, ¿qué ambiente generaría un futuro gobierno del candidato Lasso para propiciar aquello? Si es del sector público, ¿de dónde obtendría los recursos necesarios? Lasso propone también crear lo que ha denominado Ley de Generación de Confianza para atraer más inversión extranjera. La duda en este caso es si la inversión extranjera se considera parte de la solución del desempleo y la desaceleración económica o la totalidad de la solución. La inversión en Ecuador no ha sobrepasado el 5% del PIB en los últimos 35 años, por lo que sería la inversión nacional la que juegue un papel fundamental en el desarrollo de la economía. ¿Cómo propone Lasso incrementarla? El candidato de Creo también notarizó la promesa de eliminar 14 impuestos, entre ellos el anticipo de impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas, las salvaguardias y cupos arancelarios. ¿Cómo se recaudaría entonces lo suficiente para no reducir la inversión? ¿Cómo se retendría el dólar que, según el gobierno nacional, sale sin control de nuestras fronteras a medida que los países vecinos devalúan su moneda? Finalmente, Lasso promete crear una ley que facilite el emprendimiento para que sea posible abrir un negocio nuevo en un solo día y sin coste alguno. Pese a que en la actualidad crear empresas es complicado, más difícil aún es cerrarlas si no funcionan para así poder generar nuevos emprendimientos. ¿Se agilizaría también ese trámite? Bien, vamos entonces con esta tercera parte del programa y quisiera insistir sobre el tema de los empleos y aquello que acaba de decir Martín, en el sentido de que hay datos del INEC que cuestionan de alguna manera la propuesta o la posibilidad que usted plantea. ¿Cómo llega usted a esto? ¿Cómo establece esto? A ver. La cifra oficial del INEC determina que 6 de cada 10 ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa viven en el desempleo, en el subempleo y en la informalidad. Por lo tanto, sus condiciones de vida son precarias. De 8 millones de ecuatorianos en zona urbana y rural que forman parte de la población económicamente activa, 5 millones de ecuatorianos viven en el desempleo, subempleo y la informalidad. Por lo tanto, no solo hay que considerar la cifra de desempleo, sino también aquellos informales que son padres de familia, que no han conseguido un empleo y que por amor a los hijos salen a vender y hacer cualquier cosa en los centros de las principales ciudades del país. Ellos necesitan una oportunidad de un empleo. Es a ellos al que está dirigida esta propuesta. A esos 5 millones de ecuatorianos. 5 millones que están en estas condiciones precarias de... pero por supuesto que sí. Ahora yo le quiero decir, Andrés, no podemos ser tan pesimistas en el Ecuador. En los 30 años no se ha hecho esto, en los 30 años no ha habido inversión extranjera. Es que de eso se trata, pues, de cambiar todas esas tendencias. Por eso es el gobierno del cambio. Si no, nos llamaríamos el gobierno de la historia de los malos gobiernos en el manejo de la administración económica del país. Nuestra propuesta es de cambio, de innovación, para cambiar las tendencias y para que el modelo del Ecuador, en lugar de parecerse a Venezuela, se parezca más a Chile, más a Colombia, más a Perú, atraiga inversión extranjera. O más a Argentina. Atraiga más inversión extranjera. Yo le digo que después de Kirchner viene Macri. Hay un modelo que yo respeto mucho, el chileno.
el chileno y la política chilena, donde ha sido gobernado el país por una coalición socialista que entendió el rol del mercado. Y luego llegó un presidente del cual, puedo decirlo con orgullo, soy su amigo, de Sebastián Piñera. Y él, junto con su ministro de Economía, Felipe Larraín, nos apoya con ideas y con propuestas en nuestro programa de gobierno. Y él dio un salto cuantitativo y cualitativo para la economía chilena, siendo audaz cuando tomó un gobierno en circunstancias complicadas por el terremoto y el tsunami de Chile. Eso es lo que necesita el Ecuador, un cambio, Andrés. Tenemos que debatir propuestas agresivas, audaces, inteligentes. No seguir con la historia de que no, el Ecuador nunca pudo, el Ecuador no va a poder. Bueno, para eso, entonces, continuemos con el modelo correísta. Y los ecuatorianos no quieren eso, quieren un cambio, sobre todo después de aquel debate del 25 de enero último. Muchos ecuatorianos en todo el Ecuador me dicen, ya me decidí por Lazo, porque vieron quién tiene las cosas claras, quién tiene la visión y quién tiene el talante y la experiencia para crear 1 millón de empleos en 4 años de gobierno. ¿Usted qué política va a implementar respecto al bono de desarrollo humano, al bono de la pobreza? Le planteo esto porque en la campaña anterior fue motivo de una discusión, de una controversia con el actual presidente. Hay que mantener el bono de desarrollo humano. Sí, porque todo país del mundo, industrializado, desarrollado, tiene mecanismos de defensa para el bienestar de aquellos que por un momento caen en una mala situación. Yo digo que el programa social es como más o menos el equivalente a aquel malabarista de la cuerda floja. Cuando está haciendo un malabar se cae, para que no se dé contra el planeta, hay una red de protección que lo impulsa luego a salir para que vuelva a hacer malabares en la cuerda floja. Pero esa red de protección son los mecanismos sociales de protección a los ecuatorianos menos favorecidos. Pero, ¿cuál es el programa social más importante de nuestro gobierno? Trabajo. Crear empleo. El empleo. Porque con un empleo un padre adquiere la soberanía, dignidad, felicidad, confianza en el futuro y él construye esa felicidad y ese futuro para su familia. Pero esa red de protección en el Ecuador es como una telaraña. Al no haber empleo, quien se cae en esa telaraña no sale nunca. Por eso muchos ecuatorianos de 40, 45 años que hoy me escuchan tienen temor de perder sus empleos. Tenemos que generar confianza para ellos y para todos los ecuatorianos. ¿Qué va a ocurrir con el seguro social? Respetar la autonomía del seguro. ¿Va a volver al pago del 40% que le correspondía al Estado? Mire, no solo ¿va a pagar la deuda que estaba o está pendiente? Vamos a devolver la obligación del gobierno de aportar con el 40% de las jubilaciones de los trabajadores ecuatorianos. Vamos a reconocer lo que el gobierno ya no quiere reconocer, la deuda financiera con el seguro social, diciendo que como el seguro es el Estado, ellos ya no contabilizan esa deuda. No, señor, eso es deuda porque el seguro le pertenece a los trabajadores y a los jubilados. Y por último, hay una deuda que la sociedad ecuatoriana no debate, Andrés. Tenemos que debatir, y es el déficit actuarial del seguro social, que al decir de los técnicos supera 40.000 millones de dólares. En el gobierno del cambio vamos a crear la institucionalidad para empezar a cubrir ese déficit a largo plazo, pero ya enrumbar las soluciones definitivas para respetar los derechos de los trabajadores y los jubilados ecuatorianos. ¿Qué va a hacer usted respecto al tema de las afectaciones por el terremoto del 16 de abril? Hay quienes señalan que hay mucha bulla y poca obra. Bahía, por ejemplo, es un caso. Declarar zona franca Manabí, zona franca Esmeraldas. Y además, para crear 1 millón de empleos en 4 años de gobierno, declarar zona franca de turismo. 30 años en todo el Ecuador. ¿Qué significa zona franca de turismo? Significa que no van a pagar impuestos los nuevos hoteles, que los nuevos resorts, los restaurantes, las actividades turísticas. Todos los hoteles y todos los resorts. Y declararemos zona franca de salud para que la nueva inversión en clínicas y hospitales que nos ayude a cubrir el déficit de 8.000 camas en clínicas y hospitales no pague nunca impuesto a la renta, pero a cambio que nos entreguen un 20% de la capacidad instalada para atender gratuitamente a los ecuatorianos beneficiarios del bono de desarrollo humano y aquellas familias más desposeídas del Ecuador. Salud de calidad con inversión privada y con un gobierno con inteligencia que promueva, que facilite la inversión en turismo, en salud y zona franca toda la provincia de Manabí y toda la provincia de Esmeraldas. No entiendo cómo va a financiar el funcionamiento del sector público.
Si está reduciendo impuestos, ahora genera esta zona franca. ¿Cómo va a ser? De eso se trata, porque yo soy un administrador Va a reducir el tamaño del Estado. Yo soy un administrador con experiencia que ha hecho mucho con muy poquitito desde los 15 años de edad. No como otros que asumieron la presidencia de la República sin haber administrado una sola tienda y con una gran bonanza petrolera, con abundancia de dinero. Apenas han reconstruido unas carreteras, remodelado unos hospitales y construido 60 escuelas del milenio. Por lo tanto, han hecho poco con muchísimo dinero, despilfarrando y permitiendo la corrupción. Tiene que destinar 50.000 millones de dólares a pagar la deuda. Mire, Andrés, lo importante es rescatar la economía ecuatoriana. La deuda es un tema accesorio, un tema fundamental, la economía. Si alguien debe $10.000 y no tiene ingresos para pagar, tiene un serio problema. Si alguien debe $100.000 y tiene ingresos para pagarlos, no tiene problema. ¿Qué debemos hacer? Que la economía ecuatoriana vuelva a crecer, genere ingresos y luego reestructuraremos la deuda porque los acreedores van a decir, llegó el gobierno del cambio, Lasso es confiable, hay políticas públicas que dan confianza a la inversión local e internacional, a la inversión privada. Bueno, iremos y les diremos. Aquí necesitamos más plazo, 30 años, 15 años, y a tasas de interés similares a las de Colombia, Perú o hasta las de Chile. No lo que sucede hoy, 5 años plazo al 10%, al 11% de interés. Eso es absurdo. Con otro elemento es que está prevendido el petróleo, que es un ingreso fundamental para el Estado ecuatoriano. Renegociaremos los acuerdos con chinos. No, y no solo con la China, bueno, sino China que y Tailandia, ¿no? Cortaremos las cadenas, escúcheme bien, las cadenas de la corrupción, porque yo le voy a pedir a la OPEP que nos ayude con una auditoría del proceso de comercialización del petróleo, porque tenemos que romper las cadenas de la corrupción. ¿Para qué? Para que esos recursos que se pierden en un proceso corrupto de comercialización se queden todos en el Ecuador para financiar más escuelas del milenio, para financiar más hospitales, para más policías, para respetar los derechos que tienen los militares en servicio pasivo, a los que no se le puede hacer el mal juego de a mitad del camino, cambiarle las reglas del sistema de seguridad social. Bueno, y austeridad, supongo, ¿no? Pero por supuesto que sí. ¿Qué va a reducir? ¿Qué va a eliminar, por ejemplo? Bueno, vamos a eliminar la CNCID, el Ministerio del Buen Vivir, la Superintendencia de Poder de Control de Mercado, que muy bien esas funciones pueden pasar al Ministerio de Industria, al Ministerio de la Producción. ¿Qué tenemos previsto? En primer lugar, seamos claros, salud, educación, seguridad interna, policía y Fuerzas Armadas serán prioritarios y garantizados, no se va a tocar. El resto, que aquel ministro que le gusta abrazar árboles para conversar con los árboles, que se vaya a su casa y deje en paz a los ecuatorianos. ¿Qué propuesta tiene usted para la cultura en el Ecuador? Zona franca de También, cultura, claro. Toda iniciativa cultural El otro día tiene... estuve en el Teatro 8:30 en Quito, que a propósito le recomiendo a todos los ecuatorianos. Vengan a Quito, vayan al Teatro 8:30. Ahí le pregunté a su dueña cuando me entrevistaba a Christoph Baum y le dije, dime una cosa, de lo que cobras en entradas, ¿cuánto te queda para ti y cuánto se va al Estado? Ella me dijo, en impuestos y derechos al Estado central y local se va la mitad, la mitad. Ahí está la razón por la que no hay espectáculos públicos en el Ecuador. Y yo me comprometí con ella, con Mariana Andrade, si no me equivoco, ese es su nombre. Le dije, Mariana, yo instalé el Banco del Barrio, un banco en cada barrio, zona urbana y rural. Te invito a que tú y yo instalemos el Teatro del Barrio en cada barrio del Ecuador. Es una manera de educar a los ecuatorianos, de proteger a los ecuatorianos, de desarrollar la cultura y de estimular el arte en el Ecuador. Lindo. Y en lo que tiene que ver con las drogas, ¿cómo va a luchar? Este es uno de los temas que aparece constantemente en las encuestas. Preocupación de padres de familia, de profesores y de los propios jóvenes. Llevaremos a cabo un amplio programa de prevención de uso de drogas en escuelas y colegios. Eliminaremos las prohibiciones de que los maestros no puedan hablar con medios de comunicación para contarnos qué pasa ahí. Yo sí me he reunido con algunos maestros y me dicen, son los propios padres de familia que ante la falta de empleo, muchos de ellos, no todos, se dedican a distribuir droga a los niños y a los jóvenes. Es algo terrible, Andrés. Llevaremos a cabo un programa de prevención. Hasta el último centavo del presupuesto de comunicación del gobierno lo vamos a destinar para financiar ese programa para cuidar a niños y jóvenes.
también reformaremos el Código Orgánico Integral Penal y seremos duros con una policía profesional, unas Fuerzas Armadas aún más fortalecidas, respetando la institucionalidad de las Fuerzas Armadas para luchar contra el narcotráfico, sea masivo o micronarcotráfico. Usted ha señalado que es orgullosamente bachiller. Por supuesto que sí. Sí, yo tuve que trabajar desde los 15 años de edad para pagar la pensión del colegio donde yo estudiaba en las mañanas, trabajaba de tarde y ayudar en la economía del hogar de mis padres. Luego ya creé mi propio hogar con María Lourdes, que me acompaña esta noche. Tenemos 5 hijos, 5 nietos, 2 nueras. He logrado prosperar en la vida gracias a Dios, al apoyo de María Lourdes, de mi familia y a mi trabajo. Llegó un punto en que dije, lo que yo hice por mí, por mi familia, hoy lo pongo a consideración de todos los ecuatorianos. Esa experiencia para que muchos jóvenes ecuatorianos de 15 años también tengan la oportunidad que yo tuve de salir adelante. Muchísimas gracias. Muchas Guillermo. gracias, Felicidades. Andrés. Le agradezco que mucho. Que tenga una buena noche. Muchas gracias. Y estaremos en contacto. Nos vamos a ver el 19 de febrero para ver qué es lo que ha ocurrido. Por supuesto. Porque que finalmente es la ciudadanía, la población la que tiene que resolver. Así es. Estamos sujetos a la voluntad popular y a respetar esa decisión de todos los ecuatorianos que hoy dicen, ya decidí mi voto por Lazo. Ha estado con nosotros Guillermo Lasso aquí en Hora 25. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.